En los rugientes años 20, durante la era del jazz y las flapper, un imperio de sombras prosperaba en el vientre de América. Al frente de este ilícito reino no había otro que Alphonse Gabriel Capone, más conocido como Al Capone o por su ominoso apodo Cara Cortada. Este infame jefe de la mafia gobernaba Chicago con puño de hierro, su nombre sinónimo de la brutal realidad del crimen organizado. Pero el reinado de Capone no fue de benevolencia. Su famosa banda, el Chicago Outfit, era infame por su despiadadez, adoptando métodos brutales de tortura para intimidar a rivales y disidentes. El infame abrigo de Chicago, un eufemismo para un ataúd, y la máquina de escribir de Chicago, jerga para la ametralladora subfusil Thompson, eran ambas marcas registradas del reinado de terror de Capone. Capone mismo una vez declaró escalofriantemente: «Puedes llegar mucho más lejos con una palabra amable y un arma que con una palabra amable sola». Esta filosofía despiadada subrayó las tácticas brutales y violentas que le mantuvieron en el poder. Acompáñanos mientras nos adentramos en el oscuro mundo de Chicago de Al Capone, explorando los brutales métodos que empleó para mantener su estrangulamiento en la ciudad. Bienvenido al diario de Julio César. El ascenso meteórico de Al Capone, sombras sobre la ciudad del viento. En la década de los 1920, en medio del telón de fondo de la era del jazz, Chicago se convirtió en un campo de batalla para los jefes del crimen. Un nombre, Al Capone, se elevó de la oscuridad a la infamia, proyectando una larga sombra sobre la ciudad del viento y más allá. Nacido como Alphonse Capone en Brooklyn, Nueva York, el 17 de enero de 1899, era el hijo de Gabriel y Teresa Capone, inmigrantes italianos que soñaban con una vida mejor para su familia. Sin embargo, el joven Al fue atraído por un camino diferente, uno que no conducía a la búsqueda del sueño americano en su sentido tradicional. El enredo de Al Capone con el mundo subterráneo comenzó en su juventud. Se unió a dos notorias pandillas callejeras, los Brooklyn Rippers y los 40 Thieves Juniors. Fue en estos primeros años cuando conoció a su mentor, Johnny Torrio, un hombre que más tarde desempeñaría un papel fundamental en su ascenso en el submundo de Chicago. El joven Capone, impresionable y ambicioso, se sintió atraído por la sofisticación y el poder de Torrio, marcando el comienzo de una relación fatal. La vida de Capone dio un giro decisivo en 1919, cuando se aprobó la ley Volstead, que marcó el inicio de la era de la prohibición. La ley, con la intención de reducir el consumo de alcohol, tuvo la consecuencia no intencionada de alimentar el auge del crimen organizado. Torrio, previendo el inmenso potencial de lucro, se mudó a Chicago para trabajar con su tío, Big Jim Colosimo, una figura prominente en el submundo de la ciudad. Capone fue invitado a unirse a él, un movimiento que preparó el escenario para su ascenso al poder. Chicago, en la década de los 1920, era una ciudad madura para la explotación por aquellos dispuestos a desafiar la ley. La demanda de alcohol era alta, y Capone, bajo la tutela de Torrio, maniobró hábilmente su camino a través de los oscuros callejones de la ciudad, abasteciendo a la ciudad sedienta con alcohol ilícito. Su carisma, combinado con un puño de hierro, le hizo una figura formidable en el mundo subterráneo. Con la jubilación de Torrio en 1925, Capone asumió el control total de su negocio, al frente de un vasto imperio criminal que extendía sus tentáculos hacia el juego, el racketeering y la compañía de damas de la noche. El gobierno de Capone no estuvo sin oposición. Enfrentó desafíos de pandillas rivales, notablemente la North Side Gang, liderada por George Bugs Moran. La competencia por el control de territorios lucrativos a menudo llevaba a enfrentamientos violentos, culminando en la infame masacre de San Valentín en 1929. El evento, aunque nunca se vinculó concluyentemente a Capone, subrayó su despiadada actitud y demostró hasta qué punto estaba dispuesto a ir para proteger sus intereses. A pesar de sus actividades criminales, Capone logró cultivar una imagen similar a la de Robin Hood, a menudo donando a organizaciones benéficas y abriendo comedores populares durante la Gran Depresión. Sin embargo, su encanto no fue suficiente para disuadir a los decididos agentes de la ley. El punto de inflexión llegó en 1931, cuando a Capone se le acusó de evasión de impuestos.
Su arresto marcó el final de su reinado, pero su legado perduró, dando forma a la percepción de la ciudad del crimen organizado y su manejo de las actividades ilícitas. A lo largo de su reinado, la habilidad de Capone para manipular tanto el panorama político como el de la aplicación de la ley fue nada menos que notable. Tenía una habilidad especial para explotar las debilidades del sistema, sobornando a los funcionarios para que hicieran la vista gorda a sus operaciones. En una era de corrupción generalizada, su influencia se filtró en cada rincón y hendidura de la estructura de poder de Chicago. Además, la notoria reputación de Capone se vio reforzada por su empleo de una variedad de tácticas coercitivas. Su uso de matones y asesinos a sueldo era un aspecto distintivo de su gobierno. Cabe destacar que figuras como Frank Nitti, Tony Accardo y Machine Gun Jack McGurn fueron todos instrumentales en reforzar su poder. Estos hombres, leales a Capone, cometieron actos indescriptibles en su nombre. Sus métodos eran despiadados y, en ocasiones, brutalmente inimaginables. Un ejemplo de este brutal gobierno de Capone fue su supuesto uso de un bate de béisbol para mantener la disciplina dentro de su organización. Se dice que una vez utilizó este instrumento para despachar a 3 miembros desleales de su pandilla durante un banquete. Aunque sombrías, estas historias solo añadieron al aura de miedo y respeto que le rodeaba. Sin embargo, el reinado de Capone no fue incontestado. Las facciones rivales, más prominentemente la North Side Gang, liderada por Bugs Moran, eran constantes espinas en su costado. Sus disputas a menudo estallaban en violencia, lo que llevaba a un constante estado de inquietud y contribuía al caos de la era. La más notoria de estas confrontaciones fue la masacre de San Valentín, un evento que, aunque nunca definitivamente rastreado hasta Capone, sigue siendo un símbolo de los salvajes extremos a los que estaba dispuesto a llegar para mantener el control. A pesar de sus notorias actividades, Capone tenía una sorprendente habilidad para manipular el sistema, utilizando su influencia y recursos para inclinar el panorama político y la aplicación de la ley a su favor. La corrupción era rampante durante su reinado, con muchos funcionarios de la ciudad y agentes de la ley supuestamente en su nómina. Su poder se volvió tan omnipresente que a menudo podía operar con casi impunidad, un testimonio de la profundidad de su influencia. Sin embargo, el imperio criminal de Capone no podía durar para siempre. Su caída fue precipitada por los incansables esfuerzos de agentes de la ley como Eliot Ness y su equipo, famosamente conocidos como los Intocables. Su inquebrantable búsqueda de la justicia, junto con el fracaso de Capone para pagar impuestos sobre su riqueza mal habida, llevó a su eventual encarcelamiento. La era de la prohibición. Amanecer de la economía clandestina. A principios del siglo XX, América estaba en medio de la era progresista, un periodo caracterizado por el activismo social y la reforma política. Fue durante este tiempo que tuvo lugar un cambio legislativo significativo, estableciendo el escenario para un capítulo único en la historia del país. La 18ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, ratificada en 1919 e implementada en 1920, inauguró la era de la prohibición, un periodo que inadvertidamente daría lugar a un imperio subterráneo. La era de la prohibición, a menudo referida como el noble experimento, fue una prohibición a nivel nacional sobre la fabricación, venta y transporte de alcohol. Sus raíces se pueden rastrear hasta el movimiento de la templanza, que ganó impulso a finales del siglo XIX. Los defensores de este movimiento, muchos de ellos progresistas, religiosos y sociales, creían que el alcohol era la causa principal de muchos problemas sociales, incluyendo la violencia doméstica y la pobreza. Sus esfuerzos culminaron en la aprobación de la Ley Volstead, que proporcionó la aplicación de la 18ª enmienda. A medida que el país inauguraba esta nueva era, el público general tuvo reacciones mixtas. Mientras que algunos acogieron el cambio, viéndolo como una victoria moral y un paso hacia una sociedad más virtuosa, otros lo vieron como una infracción a sus libertades personales. Esta disparidad en las opiniones creó una demanda significativa de alcohol, lo que llevó a la aparición de un extenso mercado negro. En ciudades como Chicago, la prohibición del alcohol creó un terreno fértil para el aumento del crimen organizado. La ciudad, con su vasta red de túneles subterráneos y cercanía a Canadá, estaba idealmente situada para las operaciones de contrabando.
Esta industria ilícita, junto con la insaciable demanda pública de alcohol, ofrecía una oportunidad sin precedentes para aquellos lo suficientemente audaces y sin escrúpulos para aprovecharla. Uno de esos individuos era Al Capone. Tras mudarse a Chicago en 1919 a instancias de su mentor, Johnny Torrio, Capone se encontró en una ciudad al borde de una revolución criminal. La ley Volstead había abierto inadvertidamente las puertas al crimen organizado y Capone, con su agudo entendimiento de los entresijos del submundo y su implacable crueldad, estaba bien posicionado para aprovechar esta oportunidad. Durante este tiempo, los speakeasies, bares ilegales que ofrecían a sus clientes música, baile y, lo más importante, alcohol, surgieron en toda la ciudad. Estos establecimientos, a menudo protegidos por oficiales de la ley sobornados, se convirtieron en centros sociales, lugares donde la élite de la sociedad podía mezclarse con personajes notorios del submundo. La popularidad de estos establecimientos solo sirvió para subrayar la generalizada desobediencia pública a las leyes de la prohibición. Además, la era de la prohibición vio el surgimiento de operaciones de contrabando de ron. Estas eran redes de contrabando sofisticadas que transportaban alcohol desde lugares donde aún era legal, como Canadá y el Caribe, hacia los Estados Unidos. Este comercio ilícito, a menudo llevado a cabo bajo el manto de la oscuridad, se convirtió en una parte integral de la economía clandestina que prosperó durante la prohibición. El periodo también vio un aumento en la producción de alcohol, rotgut y moonshine, licores caseros que a menudo eran peligrosos y a veces letales. La producción de estas sustancias se realizaba en destilerías ocultas y cervecerías improvisadas, añadiendo otra capa de intriga y peligro a la era. Irónicamente, la era de la prohibición, que nació de un deseo de mejorar las condiciones sociales, terminó exacerbando los mismos problemas que buscaba abordar. La prohibición nacional del alcohol condujo a un aumento en las tasas de criminalidad, la corrupción generalizada y un desprecio general por el Estado de Derecho. Fue en este contexto que Al Capone, un hombre que se convertiría en sinónimo de la era, ascendió a la prominencia, aprovechando las oportunidades presentadas por la prohibición para construir un imperio criminal que dejaría un legado duradero en el paisaje americano. Además de la proliferación del crimen organizado, la prohibición también tuvo un profundo efecto en el tejido cultural de la era. La música jazz, por ejemplo, encontró su lugar durante estos años, a menudo resonando desde los rincones ocultos de los animados speakeasies. Esta era fue un tiempo de flappers y el charleston, cambios culturales que estaban inextricablemente ligados a la vida nocturna clandestina que la prohibición fomentó inadvertidamente. De hecho, los años 20 rugientes no habrían rugido tan fuertemente sin la influencia de la era de la prohibición. También fue durante este periodo que el concepto del gángster se incrustó en la conciencia estadounidense. Esto se debió en gran parte a las acciones de figuras como Capone, cuyo descarado desprecio por la ley y lujoso estilo de vida fascinaban y repelían al público a partes iguales. Hollywood también jugó su parte, con películas como Inframundo y Little Caesar, que romantizaban el estilo de vida gángster, arraigando aún más la imagen del mafioso contrabandista en la cultura popular. Sin embargo, a medida que los años 20 daban paso a los 30, se hizo cada vez más claro que la prohibición estaba causando más daño que bien. El gobierno estaba perdiendo ingresos fiscales por las ventas de alcohol, el crimen organizado estaba en su punto más alto, y el público estaba cada vez más cansado de la constante ilegalidad. La Gran Depresión, que comenzó en 1929, solo sirvió para subrayar la insensatez económica de la prohibición. La 21ª enmienda, ratificada en 1933, finalmente derogó la prohibición, marcando el fin de un capítulo único y tumultuoso en la historia estadounidense. La venganza del día de San Valentín, un sangriento eco de la Guerra de las Bandas. En la mañana del 14 de febrero de 1929, en un garaje indistinguible en la calle North Clark en Chicago, se desarrolló un evento que mancharía para siempre las crónicas de la historia criminal estadounidense. Este evento, conocido como la masacre del día de San Valentín, marcó un oscuro punto de inflexión en las guerras de bandas de la era de la prohibición y consolidó aún más la notoria reputación de Al Capone.
La banda del lado norte, liderada por George Bugs Moran, había sido durante mucho tiempo una espina en el costado de la mafia italiana del lado sur de Capone. La rivalidad entre estas dos facciones era amarga y sangrienta, con disputas territoriales que a menudo resultaban en violentos enfrentamientos. Las crecientes tensiones finalmente culminaron en un acto audaz de brutalidad en aquel fatídico día de San Valentín. El garaje en la calle North Clark era utilizado por la banda de Moran como un punto de distribución para sus operaciones de contrabando. Ese día, 7 miembros de la cuadrilla de Moran fueron alineados contra una pared por 4 hombres, 2 de los cuales estaban vestidos como policías. Las víctimas desprevenidas, creyendo que estaban a punto de sufrir una redada policial rutinaria, levantaron las manos en rendición. Fue entonces cuando los falsos oficiales y sus cómplices abrieron fuego con ametralladoras Tommy, desatando una lluvia de balas. El resultado fue un escalofriante cuadro de violencia que conmocionó a la nación. La masacre fue un claro mensaje de la banda de Capone a sus rivales, una indicación de hasta dónde estaban dispuestos a llegar para mantener su dominio en el inframundo de la ciudad. Sin embargo, a pesar de la gravedad del crimen, nadie fue nunca condenado por los asesinatos. Moran, el objetivo previsto de la masacre, había escapado de la muerte por meros minutos, llegando tarde a la reunión. Aunque Capone estaba en Florida en el momento de la masacre, muchos creían que él era el arquitecto detrás de la trama. La masacre fue tan brutal, tan audaz, que parecía que solo un hombre de la crueldad de Capone podría haberla concebido. Sin embargo, su participación en la masacre nunca fue definitivamente probada, lo que le permitió eludir la justicia por uno de los crímenes más infames de la era. La masacre del día de San Valentín marcó una escalada significativa en las guerras de bandas de la era de la prohibición. El brutal asesinato envió ondas de choque a través de la nación, llevando la violencia y la anarquía de la era a un enfoque agudo. El público, ya cansado de la constante derramamiento de sangre, comenzó a volverse contra los gángsters a los que una vez habían visto con una mezcla de miedo y fascinación. La masacre también tuvo implicaciones significativas para el propio Capone. Aunque nunca fue acusado por el crimen, el evento lo puso claramente en la mira de las agencias de aplicación de la ley. La descarada masacre y la indignación pública que siguió presionaron a las autoridades para que llevaran a Capone a la justicia. Esto finalmente condujo a su caída, ya que las agencias de aplicación de la ley redoblaron sus esfuerzos para atraparlo, logrando finalmente condenarlo por cargos de evasión de impuestos. La sombra del miedo. Los brutales métodos de control de Capone. A medida que Al Capone ascendía a la prominencia en los años 1920, demostraba un nivel de brutalidad que enviaba ondas de choque a través del submundo de Chicago. Sus métodos, aunque indudablemente crueles, eran herramientas altamente efectivas de intimidación, ayudándole a mantener un firme control sobre su imperio. Capone no era un hombre al que se pudiera desafiar. Aquellos que se atrevían a desafiarlo rápidamente lamentaban su decisión. Para hacer cumplir sus órdenes y garantizar la lealtad, Capone empleaba una variedad de métodos brutales. No era solo el espectro de estos métodos, sino el miedo que infundían lo que le permitía ejercer control sobre su imperio criminal. Un método de este tipo era el uso de palizas, una forma de castigo físico que Capone y sus secuaces infligían a quienes los cruzaban. Estas palizas eran a menudo severas, destinadas no solo a castigar, sino también a servir como advertencia a otros que pudieran considerar desafiar el gobierno de Capone. Las quemaduras de cigarrillos eran otra herramienta en el arsenal de Capone, una forma cruel y dolorosa de castigo que dejaba un recordatorio duradero de las consecuencias de la desobediencia. El uso de tácticas tan agonizantes era un testimonio de la crueldad de Capone y su determinación de mantener el control a toda costa. Quizás el más escalofriante de los métodos de Capone fue su supuesto uso de un picahielo. Las historias de Capone, usando esta herramienta para infligir dolor y miedo, son numerosas, pintando un cuadro de un hombre que no se detendría ante nada para asegurar que su autoridad fuera respetada. Luego estaba el infame uso de bates de béisbol por parte de Capone. Aunque Capone era conocido por su amor al béisbol, esta afinidad tomó un tono mucho más siniestro cuando supuestamente usó un bate de béisbol como arma de castigo. Una historia notoria
que circuló durante el reinado de Capone fue de una fiesta que él organizó para su banda. En medio de las festividades, Capone de repente se volvió contra 3 de sus hombres a quienes creía que lo habían traicionado. En una escalofriante muestra de brutalidad calculada, Capone supuestamente golpeó a los hombres hasta la muerte con un bate de béisbol frente a los asistentes horrorizados. Este incidente sirvió no solo como castigo para los 3 hombres desafortunados, sino también como un duro recordatorio para el resto de la banda de Capone sobre el precio de la deslealtad. A pesar de la atmósfera generalizada de miedo y violencia que caracterizaba el gobierno de Capone, sus métodos brutales estaban envueltos en un extraño tipo de respeto entre sus subordinados. Para ellos, Capone no era solo un jefe, sino un líder que exigía y comandaba lealtad. Sus crueles métodos eran vistos como un mal necesario, una forma de mantener el orden y la disciplina en un mundo donde tales conceptos eran a menudo efímeros. Las tácticas brutales de Capone no eran solo para mantener el control, también eran para enviar un mensaje. Cada paliza, cada quemadura, cada escalofriante uso del picahielo o del bate de béisbol era una señal clara para cualquiera que se atreviera a desafiar el gobierno de Capone. Eran demostraciones de su poder y su disposición a usarlo sin vacilación. El puño de hierro de Capone. Los hombres detrás del hombre. Cuando hablamos de Al Capone, es fácil imaginarlo solo al mando de su imperio criminal. Sin embargo, detrás de escena, un grupo de ejecutores leales se encontraba en su sombra, listos para llevar a cabo sus órdenes con una eficiencia despiadada. Entre ellos, 3 hombres destacaban por su lealtad inquebrantable y eficiencia despiadada: Frank Nitti, Tony Accardo y Machine Gun Jack McGurn. Frank Nitti, conocido como el Ejecutor, era el hombre de confianza de Capone, encargado de las operaciones diarias de la organización. Nitti era un hombre de método y detalle, asegurando el funcionamiento suave de las diversas actividades ilícitas del imperio. También era una figura formidable, temida por muchos por su compromiso inquebrantable con las órdenes de Capone. Se decía que la mirada fría y calculadora de Nitti podía hacer temblar a los mafiosos más duros en sus botas. Tony Accardo, también conocido como Joe Butters, era otra parte crucial de la red de Capone. El apodo Joe Butters no era solo para mostrar, era un testimonio del método preferido de Accardo para tratar con aquellos que lo cruzaban. Se sabía que manejaba un bate de béisbol con una precisión mortal, una habilidad que lo hizo querido por Capone y le valió una temida reputación en el mundo criminal. Machine Gun Jack McGurn era, quizás, el más notorio de los ejecutores de Capone. Su apodo se derivaba de su arma preferida, la ametralladora Thompson. McGurn era un estratega maestro, planeando y ejecutando ataques con precisión militar. Su nombre está a menudo asociado con la masacre del día de San Valentín, uno de los incidentes más sangrientos en la historia de la mafia. Estos hombres, cada uno formidable en su propio derecho, estaban unidos por una causa común: el mantenimiento y expansión del imperio de Capone. Eran los engranajes silenciosos que giraban detrás de escena, sus acciones moldeando el mundo criminal de Chicago de formas que continúan resonando a través de la historia. Sin embargo, sus roles no se limitaban solo a hacer cumplir las reglas de Capone. También fueron fundamentales en mantener un sistema complejo de alianzas y rivalidades que mantenían en marcha el imperio. Sus habilidades diplomáticas, tanto como su propensión a la violencia, eran cruciales para mantener a Capone en la cima de la jerarquía del mundo criminal. Cada uno de estos hombres tenía una relación única con Capone. Nitti, el teniente confiable, era los ojos y oídos de Capone en el terreno. Accardo, el ejecutor brutal, era su arma, listo para golpear en un instante. McGurn, el táctico, era su escudo, planeando y ejecutando operaciones que mantenían a raya a sus enemigos. Sin embargo, a pesar de su lealtad, su servicio a Capone no estuvo exento de riesgos. Vivir en la sombra de una figura tan notoria significaba que ellos también eran objetivos. Vivían al límite, constantemente en riesgo por parte de bandas rivales y fuerzas del orden. Las calles inquietas, los rivales de Capone y la batalla por Chicago. El reinado de Al Capone no fue sin desafío. El paisaje de Chicago durante la era de la prohibición era un campo de batalla, y Capone no era el único general. Numerosas bandas rivales,
cada una compitiendo por el control del lucrativo mercado ilícito de la ciudad, chocaron con el imperio de Capone, llevando a una era marcada por la violencia, el derramamiento de sangre y la intensa rivalidad. El más prominente de los rivales de Capone era George Bugs Moran y su North Side Gang. Moran, al igual que Capone, era un hombre con ambiciones. Buscaba el control del submundo de la ciudad, y sus aspiraciones lo pusieron directamente en la mira de Capone. Su rivalidad fue uno de los elementos definitorios de la época, una brutal lucha de poder que dejó las calles de Chicago manchadas de sangre. Bugs Moran era un mafioso de una raza diferente a la de Capone. Era extravagante, ostentoso y violento sin reparos. Sus acciones audaces, incluyendo sus intentos de tomar el territorio de Capone, llevaron a una serie de confrontaciones que escalaban la violencia en la ciudad. Su rivalidad alcanzó su punto máximo en un escalofriante día de febrero de 1929, con la infame masacre del día de San Valentín. Los hombres de Capone, supuestamente liderados por Jack McGurn, acribillaron a 7 de la pandilla de Moran en un garaje, un acto brutal destinado a enviar un mensaje claro a sus rivales. Aunque Moran mismo escapó por poco de la masacre, el evento marcó una escalada significativa en la violencia entre las dos facciones. Sin embargo, Northside Gang no era el único adversario de Capone. La ciudad era una red de rivalidades y alianzas con otras figuras como los hermanos Jenna y Joe Aiello, buscando tallar su propio pedazo del submundo de la ciudad. Cada rival presentaba un desafío único, y Capone tenía que navegar estas aguas traicioneras con cuidado para mantener su control sobre el poder. Estas rivalidades no eran simplemente disputas personales, eran batallas por el control de una ciudad donde la prohibición del alcohol había creado un lucrativo mercado negro. Cada banda rival buscaba una porción de este pastel y sus enfrentamientos por territorio, influencia y recursos alimentaban la violencia y el caos de la época. La constante amenaza de violencia por parte de bandas rivales mantenía a Capone y sus hombres alerta. Siempre estaban preparados para un posible ataque, sabiendo que su control sobre la ciudad solo era tan seguro como su capacidad para defenderla. Esta tensión creaba una atmósfera de constante vigilancia y sospecha, donde la confianza era escasa y la lealtad era primordial. Aunque las rivalidades con otras bandas ciertamente representaban un desafío significativo, también servían para solidificar el control de Capone sobre su imperio. Cada victoria sobre una banda rival no solo eliminaba una amenaza, sino que también servía para fortalecer la posición de Capone. Cuantos más rivales derrotaba, más poderoso se volvía. El reino subterráneo de Capone, un espectáculo de poder y comercio ilícito. Al Capone, el famoso jefe de la mafia de la década de 1920, gobernaba un vasto imperio criminal. El mundo subterráneo de Chicago era su reino, y desde su trono controlaba una serie de operaciones ilícitas que abarcaban la ciudad y más allá. Su reinado se caracterizó por una audaz exhibición de poder y una habilidad extraordinaria para manipular los mecanismos del crimen organizado. El imperio de Capone era una máquina bien aceitada, con diferentes engranajes girando para mantener un flujo constante de ganancias ilícitas. Una de las principales fuentes de ingresos era el juego ilegal. Las cuevas de juego salpicaban la ciudad, escondidas tras la fachada de negocios legítimos. Dentro de estos establecimientos se ganaban y perdían fortunas, y el imperio de Capone recogía los beneficios. La venta de bebidas espirituosas ilícitas era otro pilar del imperio de Capone. La prohibición del alcohol había creado un mercado sediento, y Capone estaba más que dispuesto a saciarlo. Construyó una extensa red de cervecerías y destilerías, introduciendo alcohol de contrabando en la ciudad y distribuyéndolo a través de una serie de bares clandestinos. Estos bares subterráneos, a menudo disfrazados de tiendas de refrescos o restaurantes, eran refugios para aquellos que buscaban probar el licor prohibido. En las sombras del imperio de Capone, las damas de la noche también estaban entrelazadas en la tela de sus operaciones. Estos establecimientos, que atendían a la soledad y los deseos de la ciudad, eran una fuente de ingresos sustancial. Capone entendió que el oficio más antiguo del mundo podía ser rentable si se gestionaba correctamente.
Se aseguró de que estas operaciones funcionaran sin problemas, ofreciendo protección y manteniendo un sentido de orden dentro de su mundo caótico. A pesar de su inherente ilegalidad, el imperio de Capone era un modelo de crimen organizado. Era un sistema complejo con una jerarquía y reglas, un testimonio del liderazgo y la perspicacia comercial de Capone. En la cima de esta pirámide se encontraba el propio Capone, el rey de su reino subterráneo. El dominio de Capone era absoluto, mantenido a través de una combinación de miedo, respeto y lealtad. Se rodeó de tenientes de confianza, hombres como Frank Nitti y Tony Accardo, quienes ejecutaban sus órdenes y aseguraban el buen funcionamiento de sus operaciones. Dependía de su lealtad y de su despiadada actitud, sabiendo que sus acciones eran esenciales para mantener su control sobre la ciudad. Pero mantener el control de un imperio tan vasto no estuvo exento de desafíos. Capone tuvo que navegar un laberinto de bandas rivales, funcionarios corruptos y fuerzas de la ley. Tuvo que mantener un delicado equilibrio, asegurando que sus operaciones funcionaran sin problemas mientras evitaba la atención de las autoridades. El imperio de Capone, a pesar de su naturaleza criminal, era una maravilla de organización y eficiencia. Era un testimonio de la habilidad de Capone para controlar y gestionar una vasta red de operaciones ilegales, cada una contribuyendo a la riqueza y el poder de su reinado. Su regla era un espectáculo de poder, una muestra de hasta dónde podían llevar a un hombre la ambición y la despiadada determinación en una ciudad lista para ser tomada. El oscuro ballet de Capone, un baile con la política y la fuerza del orden. En la Chicago de la era de la prohibición, la influencia de Al Capone se extendía mucho más allá de los confines de su imperio criminal. Su astucia y carisma le permitieron infiltrarse en el mundo de la política y la aplicación de la ley, creando una red de aliados que lo protegían de la persecución y aseguraban la longevidad de su reinado. La habilidad de Capone para corromper el panorama político fue un elemento crucial de su poder. Entendió que la clave para mantener el control era asegurar la lealtad de aquellos que sostenían las riendas de la ciudad. Para lograr esto, empleó una combinación de soborno, intimidación y encanto, asegurando que los políticos y los funcionarios de la ciudad bailaran a su ritmo. Un ejemplo principal del alcance de Capone en la política fue su relación con el Consejo Municipal de Chicago, conocido como los Lobos Grises. Estos concejales corruptos cerraban los ojos ante las operaciones de Capone, aceptando sobornos a cambio de su silencio y apoyo. A cambio, el imperio de Capone floreció, sin impedimentos por la interferencia del gobierno de la ciudad. La influencia de Capone también se extendió a la fuerza policial, un aliado vital en su búsqueda de poder. Logró corromper a oficiales en varios niveles, quienes le proporcionaban información valiosa y protección. Estos funcionarios de la ley estaban más que dispuestos a hacer la vista gorda, siempre y cuando el dinero de Capone continuara fluyendo a sus bolsillos. La relación de Capone con la aplicación de la ley no fue meramente de sobornos y corrupción. También buscó crear un sentido de lealtad y camaradería. Cultivó relaciones personales con muchos oficiales, invitándolos a sus extravagantes fiestas y ofreciéndoles regalos y favores. Estos gestos sirvieron para desdibujar las líneas entre la ley y el crimen, creando una red enredada de lealtad que protegía a Capone de la persecución. Este intrincado baile con la política y la aplicación de la ley permitió a Capone operar con relativa impunidad durante muchos años. Su influencia dentro de las estructuras de poder de la ciudad lo aisló de las consecuencias de sus acciones, haciéndolo parecer casi intocable. Sin embargo, el baile de Capone con el poder no estuvo exento de riesgos. Mientras disfrutaba de la protección de sus aliados políticos y de la aplicación de la ley, también se convirtió en un objetivo para aquellos que buscaban exponer su corrupción. Periodistas, como Jake Lingle, persiguieron incansablemente la verdad detrás de las operaciones de Capone, poniendo en peligro su imperio y su libertad. Con el paso de los años, el control de Capone sobre la ciudad comenzó a debilitarse. Su baile con la política y la aplicación de la ley se volvió más precario, y su red de aliados comenzó a deshacerse. Las autoridades, ahora bajo una creciente presión para llevar a Capone a la justicia, comenzaron a cerrarle el paso. Al final, no fueron los crímenes violentos de su imperio los que derribaron a Capone, sino el asunto mundano de la evasión de impuestos.
A pesar de su vasta red de aliados políticos y de la aplicación de la ley, Capone no pudo escapar del alcance de la ley para siempre. En 1931, finalmente fue condenado y sentenciado a 11 años en prisión federal. La desmoronación de un capo criminal, la caída de Capone. El reinado de terror de Al Capone en la Chicago de la era de la prohibición parecía imparable, pero incluso los imperios más poderosos finalmente se desmoronan. Fue una combinación de la incansable persecución de los agentes de la ley y sus propias transgresiones financieras las que finalmente marcarían la caída del infame señor del crimen. A medida que la influencia y las actividades criminales de Capone crecían, también lo hacía la determinación de los agentes federales para llevarlo ante la justicia. Uno de esos agentes era Eliot Ness, un joven y ambicioso miembro del Buró de Prohibición. Nombrado para liderar un equipo especial en 1929, Ness reunió a un grupo de agentes incorruptibles que se conocieron como los Intocables. Su única misión: desmantelar el imperio de Capone y poner fin a su reinado de terror. Mientras los Intocables se centraban en interrumpir las operaciones de contrabando de Capone, se enfrentaban a una dura batalla. A pesar de sus éxitos en la incautación de licor ilegal y la detención de miembros de la banda de Capone, lucharon para armar un caso contra el propio capo. La extensa red de corrupción de Capone y su habilidad para evadir la responsabilidad dificultaron que Ness y su equipo pudieran imputarle cargos serios. Sin embargo, surgió una oportunidad en una forma inesperada: la evasión de impuestos. El gobierno federal, ansioso por encontrar una manera de derribar a Capone, decidió cambiar su enfoque hacia sus negocios financieros. En 1927, la Corte Suprema dictaminó que los ingresos ilegales estaban sujetos al impuesto sobre la renta, y esto abrió la puerta para la persecución contra Capone por motivos de evasión de impuestos. Fue Frank J. Wilson, un hábil investigador de la Unidad de Inteligencia del Departamento del Tesoro, quien meticulosamente juntó las pruebas contra Capone. Él y su equipo examinaron la compleja red de transacciones financieras, recopilando información de libros de contabilidad, registros bancarios e incluso cuadernos personales, construyendo finalmente un caso que sería imposible para Capone esquivar. En 1931, Capone fue finalmente acusado de 22 cargos de evasión de impuestos, junto con más de 5.000 otras violaciones de la ley Volstead. El escenario estaba listo para un dramático enfrentamiento en la sala de juicios, con el fiscal George E. Q. Johnson liderando el caso del gobierno. El juicio, celebrado en octubre de 1931, fue una sensación mediática, atrayendo la atención de todo el país. A pesar de los intentos de Capone de sobornar e intimidar a los miembros del jurado, el juez reemplazó rápidamente el jurado con un nuevo panel sin mancha. Después de 9 horas de deliberación, el jurado encontró a Capone culpable de varios cargos de evasión de impuestos. El 24 de octubre de 1931, el juez James H. Wilkerson condenó a Capone a 11 años en una prisión federal, junto con una fuerte multa y costos de corte. La caída de Capone envió ondas de choque a través del mundo criminal, señalando el fin de una era. Primero, fue enviado a una penitenciaría en Atlanta, antes de ser trasladado a la infame Penitenciaría Federal de Alcatraz, en la Bahía de San Francisco, en 1934. Allí cumpliría la mayor parte de su condena, su salud deteriorándose debido a los efectos de la sífilis. Sombras de Capone, el eco del mafioso en la cultura popular. La figura inquietante de Al Capone, una vez soberano del inframundo de Chicago, ha sido inmortalizada en el caleidoscopio de la cultura popular, donde su notorio reinado ha sido representado, diseccionado y dramatizado. El atractivo de su turbulenta historia ha llevado a una multitud de representaciones en el espectro de libros, películas, series y documentales. En el reino del cine, la imagen en celuloide de Capone ha sido brillantemente interpretada por una variedad de actores, cada uno infundiendo al personaje con su única interpretación. En el clásico de 1932, Scarface, el personaje principal, Tony Camonte, fue directamente inspirado por Capone, reflejando su implacabilidad y ambición. Avanzando rápidamente hasta 1987, la vida del gángster fue vívidamente llevada a la vida en Los Intocables,
donde la representación de Capone por parte de Robert De Niro fue nada menos que cautivadora. En la pantalla más pequeña, la serie de HBO Boardwalk Empire, 2010-2014, captura la era temprana del ascenso de Capone, pintando un retrato cautivador de las complejidades de su personaje. El programa profundiza en la dinámica del poder, la corrupción y el cóctel volátil de sustancias peligrosas, reflejando la era de la prohibición de los años 20. El año 2020 vio la transformación de Tom Hardy en Capone en la película Capone, que mostró los últimos años del mafioso, proporcionando un marcado contraste con los años vibrantes y violentos de su reinado. En el reino de la literatura, la vida de Capone ha inspirado una multitud de libros. Capone, el hombre y la época de Lawrence Berggreen, detalla meticulosamente la vida del mafioso, proporcionando una exploración perspicaz del clima sociopolítico que permitió su ascenso. En la misma línea, Atrapar a Capone, de Jonathan Ayke, ofrece una cuenta exhaustiva de los esfuerzos para llevar a Capone ante la justicia. Para aquellos que buscan un giro ficticio, Al Capone hace mis camisas, de Jennifer Choldenko, presenta una perspectiva única, ya que cuenta la historia de un niño cuyo padre trabaja en Alcatraz durante el encarcelamiento de Capone allí. A pesar de ser un libro para niños, explora sutilmente la leyenda de Capone. Los documentales, por otro lado, han buscado presentar una cuenta sin adornos de la vida de Capone. Los verdaderos padrinos de la BBC cuenta con un episodio titulado Al Capone Scarface, ofreciendo una representación objetiva de la vida y los delitos del mafioso. De manera similar, la verdadera historia de Scarface, del canal de Historia, ofrece una exploración en profundidad del reinado de Capone y el impacto social de sus acciones. Además, el personaje de Capone ha sido utilizado en varios videojuegos, como la serie El Padrino y Mafia, edición definitiva, donde su influencia en el género del gángster es claramente visible. Está claro que la sombra de Al Capone se extiende mucho más allá de su vida terrenal, llegando a los recovecos de nuestra imaginación colectiva a través de los variados prismas de la cultura popular. Su historia, una mezcla de poder, caída y una insaciable sed de control, sigue fascinando, horrorizando e intrigando. En la Sinfonía de la Historia americana, las notas discordantes de la era de Al Capone aún resuenan. Un tiempo cuando la ilegalidad danzaba con la corrupción, dejando un rastro de agitación social a su paso. Un período cuando se desafiaba el Estado de Derecho, lo que llevó a la transformación de las prácticas legales y de aplicación de la ley. El eco del reinado de Capone, la melodía de sus hechos infames, continúa resonando en nuestra cultura popular, estrategias de aplicación de la ley y memoria social. Su vida sirve como un severo recordatorio de la naturaleza efímera del poder, el atractivo de lo prohibido y la inevitable caída en desgracia que sigue a un baile con la oscuridad. Su historia, como una vez afirmó el infame director del FBI, J. Edgar Hoover, nos recuerda que ninguna cantidad de aplicación de la ley puede resolver un problema que vuelve a la familia. Mientras cae el telón en nuestra exploración de la vida y los crímenes de Capone, te dejamos con estas inquietantes notas, una sombría composición de ambición, poder y caída, resonando a través de las páginas de la historia americana. Y así, hasta la próxima vez que profundicemos en los rincones más oscuros de nuestro pasado, recuerda, las lecciones de la historia no solo están escritas en las hazañas de los héroes, sino también en las sombras proyectadas por figuras como Al Capone. Sigue escuchando, sigue aprendiendo. Adiós.